de regreso en Reinas de Todo. Qué gusto que siguen con nosotros. Recuérdense que a través de nuestra comunidad digital, a través de Instagram, ustedes pueden ver lo que pasa en este programa y darnos seguimiento en todo, como así lo hacemos nosotros, con relación a las noticias que acontecen en nuestro país y a nivel internacional. Chicas, hay un tema que tenemos que conversar largo y tendido, porque justamente cuando desperté esta mañana, me enteré que en una bomba gasolinera se efectuó un altercado entre dos personas, un raso y un señor llamado Nicolás Camacho de 47 años, que desafortunadamente perdieron la vida. Según los testigos alrededor, se habla de que ellos prácticamente estaban esperando un tema de turno para comprar gasolina y se encandilaron, entraron en dimes y diretes y lastimosamente han fallecido ambos involucrados. Una fuerte discusión que llevó a perder la cordura, a perder el sentido de la vida y hoy no pueden estar con nosotros. Pero esto revela un tema de gran importancia que debemos, yo creo, que darle valor. Hace poco yo había hablado la primera semana de nuestro programa del tema del transporte y el abuso, pero este tema ya va mucho más allá. La falta de comunicación o esa falta de coordinación, de expresarse, que lleva a la gente a perder los sentidos. Mira, más que la falta de comunicación, yo no le achacaría esta desgracia a la falta de comunicación, sino a cómo anda la gente hoy en día en la calle. La gente está desesperada, la gente vive bajo un nivel de presión y de estrés que antes no se vivía. La gente anda en la calle con la mecha así de cortita y que de cualquier cosa explotan. Parte de lo que ha dicho Nicolás Casado, que se identificó como una persona cercana al raso de 27 años que perdió la vida, decía que él entiende que las personas que estaban en el lugar se pudieron acercar a ellos dos y evitar que se perdieran esas vidas. Pero cuando hay dos personas discutiendo armadas, cuando tú ves que hay uno que probablemente está uniformado, nadie debe, o sea, ni siquiera es prudente que tú intervengas, porque puedes escalar la situación a otro nivel e involucrar a otras personas que no tienen nada que ver. Entonces eso lo descarto por mi lado. Y seguía diciendo que la gente, señores, anda en una situación que si tú le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra de cómo está la gente en la calle, es preocupante como andamos hoy en día. La gente está a falta de descanso, falta de sueño, falta de terapia, falta de meditar, de relajarse. Por eso cuando vemos personas que pierden la vida o que terminan a tiros por un parqueo, por un turno, en este caso, ya uno no se sorprende, porque son cosas que han estado pasando desde hace un tiempo para acá, que antes no pasaban. O sea, ¿cómo tú tienes que estar internamente, tú como persona, para tú llevar una conversación o una discusión a tal nivel por un turno en una estación de combustible? A mí realmente sí me llama la atención lo de la comunicación, especialmente porque aquí hay un raso del ejército. Una persona joven que se supone que ha sido entrenada para poder defendernos como país, para poder... Un manejo de crisis emocional entonces, física. Ellos no tienen manejo emocional exacto, ahí ninguno. voy. Entiendo que debe ser incluido o debe ser mejorado, si ya está incluido, entre comillas, este tipo de entrenamientos para las personas que nos dan servicio de primera línea, llámese la Policía Nacional, las personas del 911, nuestro ejército, todo esto, porque realmente cuando tú tienes un arma, señores, dicen en los pueblos, no sé si tú lo has escuchado también, Evelina, que el que tiene un arma compra guapo. Eso quiere decir como que si tú tienes un arma, estamos discutiendo más bien, y yo no tengo un arma de fuego, bueno, es incluso hasta más difícil que dos gente se vayan a la trompada. Eso es una realidad. Claro. Que se peguen físicamente. Pero cuando dos personas tienen arma y ambos lo sacan, desde que tú saques esa arma, imagínate, ¿quién guarda sus armas para atrás? Sí, o sea, siempre tiene que haber uno o alguien, y es como tú decías, nadie se va a meter entonces a separarlos porque ya tienen armas, no es como que están peleando a la trompada. Entonces, aquí es que va el tema de la comunicación, y hay muchas personas, y yo lo hablaba con alguien en mi vida personal en este fin de semana, que no tienen esas herramientas. No. Que no saben comunicarse asertivamente, que no tienen herramientas para solucionar conflictos de una manera apropiada. Y esto fue lo que pasó en esta situación, me da la impresión a mí. Entonces, personas que le damos armas para que nos defiendan, armas de reglamento, tienen que tener por lo menos
un leve entrenamiento de cómo resolucionar una crisis, Mire, un conflicto. Yo les voy a decir ya por experiencia personal que he tenido que usar armas en proyectos cinematográficos. La primera vez que me dieron clases para aprender a utilizarla, yo sentía un sacudión en el cuerpo, o sea, una reacción, eso tiene un nombre, esa fuerza. Como un poder, un power. No, pero cuando tú disparas. El retorno. El retorno, eso tiene un sí. nombre específico realmente en términos de uso de armas. Es tan incómodo, o al menos yo me sentí cómodo haciéndolo, que obviamente un raso y la otra persona involucrada, o sea, disparar requiere como una fortaleza y una decisión muy contundente. Por eso vemos escenas de muchas, y voy a la ficción un poco para que la gente entienda que a veces tú ves películas que apuntan con un arma y la gente está temblando. Señores, es así. El recoil que tú das para atrás. Sí, es un retorno. Pero es así la emoción, de tener portar un arma es como hasta temeroso porque crea un impacto y la gente tiene conciencia de ello cuando toma una. Obviamente un raso, una persona ya entrenada, que desafortunadamente no pudo, por el nivel de los ánimos, porque no sabemos qué ocurrió ahí, contenerse. Dicen también, por ejemplo, que muchos jóvenes que practican karate, judo, por el trabajo y la disciplina que tienen, se convierten en personas más controladas, no actúan bajo provocaciones. Y desafortunadamente influye el entorno, la educación, el ambiente en el que se maneja esa persona y el toque del ego que de alguna forma tiende a vulnerar a los humanos. Ojalá que este tipo de incidencias que ocurrió prácticamente en una estación de servicio en la Charles de Gaulle, por Los Pinos, por ahí, no vuelva a ocurrir. Un llamado de atención a los ciudadanos, porque a veces, por ejemplo, te chocan, te rozan un vehículo, tú le quieres mencionar tu mamá y la del otro, y la del otro, y la del otro. O sea, quizás tener un autocontrol para evitar accidentes que lamentar como este. Yo voy a dar un breve consejito en palabras muy llanas, y el que entendió, entendió. Esta sociedad, esta generación más bien, quienes vamos a sobrevivir, vamos a hacer lo más pendejo, hacerse el más tranquilito. El que yo prefiero que si alguien, por ejemplo, me pisa a mí, o es el que me roba el turno a mí, o es el que se me pone adelante, excúsame, dale para adelante, porque que es el más inteligente. A eso voy, porque eso me va a asegurar a mí preservar mi vida, o incluso hasta saltarme un mal rato en la mañana temprano, porque esto pasó temprano. Entonces ya tú empiezas tu día con esa discusión, con ese tema, por algo tan insignificante como un turno que te costaba a ti 3 minutos más, 5 minutos más, como mucho, un turno en una gasolinería. Entonces, esta generación va a sobrevivir, no el que cree más barbocón, ni el que crea en más valiente, sino el que se pinte como el más mansito. Sí, hay dos cosas también ya para ir cerrando este tema, que yo tengo la teoría, que sigo diciendo que es una teoría, aunque eso la gente lo conoce así, y es que justamente porque era un raso, yo creo que tenía mucho que ver con eso. Yo no sé cómo fue la conversación entre estas dos personas. La otra persona, el otro señor, casi que le duplicaba la edad al raso porque tenía 40 y pico de años, pero sabemos que los rasos, que es la posición más baja del ejército, son personas que son muy maltratadas, son maltratadas físicas y verbalmente, porque son a quienes los ponen a hacer todos los trabajos difíciles, los bulean, le hacen muchas cosas a los rasos. Y por eso es que tenemos un ejército que va creciendo, y cuando ese raso deja de ser raso y puede subir de nivel, esa misma rabia, esa misma ira de todo lo que le hicieron a él, entonces se lo devuelve a quien le toca entonces ser el raso que está por debajo de él. Entonces, cuando ya tú eres raso, tú estás hasta aquí, de que te hablen mal, de que te maltraten, de que te digan cosas. Entonces, cuando tú en la calle viene un hombre mayor que tú a tal vez decirte cosas o maltratarte, y tú ves que, por ejemplo, que no es del ejército, como era este caso, tú no tienes paciencia. Y la segunda cosa es que aquí se ha hablado tanto, señores, de que necesitamos que nuestras autoridades, tanto del ejército como de la Policía Nacional, tengan acompañamiento psicológico, que tú le hagas un examen psicológico antes de tú entrar a la policía o al ejército, y que sea un mantenimiento, porque esas personas que llegan a esos lugares nunca en su vida han tenido contacto con un psicólogo y tienen mucha carencia y necesitan mucho esa inteligencia emocional que no tienen y que lamentablemente es lo que los lleva a terminar, lamentablemente a los 27 años de edad, perder la vida.
Lamentablemente de esa misma manera se refleja en otros casos la falta de herramientas y de manejo de crisis y de tener una buena inteligencia emocional. Es el caso también que vimos con el pelotero Wander Franco. El Ministerio Público solicitó este lunes 5 años de prisión para el pelotero de Grandes Ligas, acusado de abuso sexual contra una menor de edad. La acusación se basa en el artículo 396 del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, alegando que la participación de Wander ha sido probada más allá de toda duda razonable. También solicitaron que cumpla la condena en San Felipe, en Puerto Plata, y junto al pago de una multa y costas penales y demás. También la Fiscalía pidió 10 años para la madre de la menor, no la madre de Wander, sino la madre de la joven, niña, de la víctima que fue abusada. Y la audiencia sigue en curso mientras se presentan los alegatos. Recordemos, para los que quizás no saben, que la madre fue acusada de ser cómplice de todo esto y de haber aceptado incluso un beneficio económico a cambio de haber aceptado, entre comillas, supuestamente la relación con Wander, que obviamente ya es mayor de edad, y la niña, que creo que en ese momento tenía apenas unos 15 años. Y hablo de que ahí va la inteligencia emocional, porque obviamente una persona que ya llegó a un éxito después de trabajar tanto, porque ser pelotero de Grandes Ligas no pasa de la noche a la mañana, lo sabemos nosotros que vivimos en un país lleno de estrellas del béisbol, y que luego por errores que tú cometas como joven, por no saber quizá controlar esos impulsos, por estar en un ambiente donde ese tipo de cosas están muy normalizadas también, que tenemos que estar claro de eso. Esas son cosas, y más en los pueblos, que es normal que tienen amor, uno de 18 con una de 14, claro. Uno de 20 se casa con una de 16, o sea, se casa que se mudan en una casa y todos juntos. Entonces, crecer en ese ambiente te lo normaliza tanto que cuando tú vienes a entender las consecuencias que eso puede venir a tener para ti, ya es muy tarde, ya tú estás en el lío. Y yo siento que eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado en este caso de Wander, lamentablemente. Y yo creo que para Wander quizás lo vio venir porque hizo un arreglo, aparentemente hay un arreglo económico ahí detrás con la madre de la joven, pero es desafortunado que una persona que ha luchado tanto por el éxito profesional esté pasando por ese momento. Con tanto talento. Yo este fin de semana vi la película Boca Chica, una película dominicana. Ay, ¿dónde está disponible? No, eso son una connect que tiene mi pareja que se la mandaron a él específicamente. Elio, te queremos, mándalo. Miren, y esa película habla de cómo los padres conscientemente y muy a la clara están dispuestos a vender sus hijas e hijos aquí en la República Dominicana. Literalmente a partir de los 13 años usted está para trabajar, para producir dinero, y yo me lucro por la depredación sexual y el abuso sexual que un mayor de edad pueda cometer en contra de mi hijo o mi hija, Dios que me libre. Y me encanta que a esta señora, la señora Marta Vanessa Chevalier, le solicitaron 10 años de prisión y 30 salarios mínimos como multa por lo que ella estaba haciendo con su hija. Y cuando digo que me encanta, no lo personalizo porque yo no conozco a esa señora. Es más, nunca le he visto la cara a esa señora. Pero digo que me encanta porque este país necesita ejemplo. Ojalá que lo que se esté haciendo con esta señora Marta sirva de ejemplo para las otras madres charlatanas y padres que andan por ahí vendiendo a sus hijos menores de edad, lucrándose por el abuso sexual de sus propios hijos. Son personas traumadas y que por sus propios traumas entonces salen a traumar a otros, porque el trauma es algo cíclico. O sea que qué bueno que con esta señora se va a hacer esto y se está solicitando, los fiscales piden que ella cumpla la pena en Rafael Mujeres Santiago, que ustedes saben que las cárceles de mujeres no son nada fáciles. Qué barbaridad. Yo también. ¿Sabes que también, antes de que tú cierres esta conversación, la verdad es que también es un llamado de atención al tema económico. Hay una cultura, igual la hemos visto en otros países de mayores habitantes que el nuestro, hay una cultura como de necesitar recursos familiarmente a costa de los hijos o hijas. Ya se ve como un negocio y de hecho es una mentalidad. Si tú no te casas con una persona que tenga mejores condiciones que tú, te casaste mal, que no traiga aquí tanto,
que no regale una vaca o no sé, algo económico, sí, algo que represente. Económico, sí. que no se le vea un sustento, que no se le vea la actitud de proveedor. Los padres en general no quieren que sus hijos se casen con alguien por debajo o que no traiga una mejoría a toda la familia. Y yo creo que también por ahí va este tema de abuso de los hijos. Yo lo único que critico es, y lo puedo decir a boca llena, como una persona que tuvo un hijo siendo menor de edad. Entonces, si de verdad queremos perseguir este tipo de delitos, este tipo de crímenes, porque es un crimen, este tipo de abusos contra los menores de edad, sabemos dónde es que tenemos que ir. Hay muchos hospitales, hay muchas maternidades que están todos los días haciendo partos, cesáreas, partos naturales a menores de edad, desde los 12 años de edad. Incluso más, no quiero ni mencionar un número más bajito, que están dando a luz. Entonces hay que verificar quiénes son esos padres de esos niños que lo van a declarar con una cédula de mayor de edad. Y empezar por ahí, esa es la primera raíz, porque entonces se ve, no es que una cosa apague la otra y que una cosa hay que perseguir y la otra no, es que ambas cosas hay que perseguirlas y mandar un mensaje a la sociedad, no solamente con alguien que tiene ese poder económico, que tiene esa fama, que socialmente es relevante, no, es en esos hospitales y en esos sitios, desde ahí, desde la raíz, es que se puede mandar un mensaje aún mucho más claro.